Seguir recorriendo la región y ahora nos vamos a Ecuador. Allí está nuestro compañero César García Vélez y nos trae los detalles a esta hora. Adelante, César. ¿Qué tal, Andy? Muy buenas tardes a toda Latinoamérica, al resto del mundo. Vamos a hablar de la Asamblea Nacional, todo lo que ha pasado durante esta jornada y además cómo quedan configuradas las fuerzas políticas una vez que se ha censurado al vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. Muchos ven esto de manera superficial, sin embargo, hay significancias para cada una de las fuerzas políticas alrededor de lo que ocurrió hoy. Por una parte, la Revolución Ciudadana lo vio como un triunfo para poder devolver lo que ellos aseguran es la justicia en el Ecuador, y por otra parte, quienes se oponen al movimiento del expresidente Correa señalan que es un pacto por la impunidad y que se buscará revisar las sentencias relacionadas al exmandatario. Lo vamos a dialogar más adelante. De hecho, vamos a matizar las reacciones que tuvieron partidos de oposición tradicional al movimiento Revolución Ciudadana como Construye, en donde Jorge Peñafiel, quien es uno de los asambleístas de este movimiento que impulsó la candidatura del fallecido Fernando Villavicencio, reaccionaba en estos términos tras la censura de Fausto Murillo. Lo escuchamos. Su bancada de asambleístas han llegado al acuerdo para cerrar la impunidad y darle viabilidad de la toma total de la justicia. Eso, desde el movimiento Construye, nos apena, nos muestra que efectivamente no hay esa intención de darle al país seguridad, de darle al país mejores días. No obstante, el movimiento Construye seguirá trabajando en su agenda legislativa, que será siempre pro seguridad, será siempre anticorrupción, antimafias y anti estos pactos que nos tienen a todos casados. Bien, esas eran las palabras del asambleísta Jorge Peñafiel. César García Vélez, ¿qué podemos desprender de esta primera o de este contacto sí que hizo el asambleísta, de sus palabras? Bueno, es un lado de la moneda de la fuerza política que hace oposición tradicional al expresidente Correa. De hecho, recordarás tú que Wilman Terán, quien era el presidente del Consejo de la Judicatura, él fue detenido por el famoso caso Metástasis, y ahora con la salida de Fausto Murillo seguramente se va a generar una reconfiguración en el interior de la Judicatura, que es el órgano rector de la Administración de Justicia, y por supuesto ahí veremos si es que finalmente se da paso o no a recursos de revisión, que es lo que teme Construye. De hecho, esto es lo que anunciaba también Ana Galarza en este sentido. Bueno, parte de la negociación de la impunidad que hay entre el correísmo y la bancada del presidente Daniel Noboa es justamente repartirse el asunto de la judicatura, politizar a la justicia. Es el acuerdo al que ha llegado Rafael Correa con Daniel Noboa. Entonces, ahora que ya han destituido al vocal, se abre un espacio donde el pacto de la impunidad pondrá un vocal en el Consejo de la Judicatura para lavar los delitos de la gente que le robó la plata a todos los ecuatorianos. El juicio de la fiscal. Sí, de hecho, la cabeza de la doctora Diana Salazar es parte de las comisiones que le ha puesto el presidente Rafael Correa, el presidente Daniel Noboa, y como sabemos, para el presidente Daniel Noboa es sagrado el pacto que tiene con Rafael Correa. Bien, ahí estaban entonces las palabras de la asambleísta también de Construye, Ana Galarza, César García. Y ahora, ¿qué podemos entender? Bueno, vamos entonces a analizarlo junto a la otra cara de la moneda, quienes están impulsando justamente, quienes impulsaron esta destitución de Fausto Murillo. Está junto a mí en esta tarde el asambleísta Fernando Cedeño, quien es presidente también de la Comisión de Justicia, para desmenuzar todo esto que acabamos de escuchar, ¿no? Bueno, Construye señala pacto de la impunidad, así lo han calificado. Ustedes, en el momento en el que se dio a conocer la votación de 102 votos, pues reaccionaron con alegría. ¿Por qué razón?
Bueno, uno porque es un importante logro político desde el lado de buscar el enjuiciamiento a dos personas, a dos vocales del Consejo de la Judicatura, que han hecho atrocidades y medias con la justicia en el Ecuador a partir de la constitución del famoso Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que lo dirigió el inefable doctor Julio César Trujillo. Esto es importante recordar porque esto se dio durante el periodo de gobierno de Lenín Moreno, donde la ministra de Gobierno de ese entonces, la doctora María Paula Romo, directora de Construye, era la ministra del Interior en la que configuraron este pacto de persecución en la que se consolidó este bloque hegemónico en el poder y con el único propósito de descorrizar el país. Es más, ellos lo decían de manera abierta, de manera burda, como su objetivo de gestión de gobierno. Y eso empezó a configurarse todo este estado de persecución del lawfare que nosotros como organización política lo hemos sufrido durante estos 7 años de gobiernos neoliberales. Es por eso que incluso nosotros en el periodo anterior legislativo quisimos hacer este juicio político, no obtuvimos los votos. ¿Por qué? Porque empezaron las compras de conciencia y el reparto de la administración de justicia del país por parte de los miembros de este consejo. Hay que recordar que este consejo, el único miembro que venía todavía sobreviviendo es el señor Fausto Murillo, en la que incluso él se arrogó las funciones de presidente cuando legalmente no le correspondía, evitando que asuma el doctor Álvaro Román, actual presidente del Consejo de la Judicatura. Y tuvo que venir un dictamen de la Corte Constitucional para que él pueda posesionarse. Ahora le consulto, ¿es solamente un triunfo político o también, como dice Construye, hay una aspiración de que con este Consejo de la Judicatura, y a propósito de que estamos a la antesala de un concurso de jueces para reemplazar a los que están actualmente en la Corte Nacional de Justicia, se pueda revisar el caso Sobornos y pueda abrirse una ventana para que pueda retornar al país el expresidente Correa? Bueno, ese es el temor de ellos, ¿no? Incluso en la reforma que nosotros desde la Comisión de Justicia habíamos hecho en el COI, poníamos el recurso de revisión que podría revisarse, valga la redundancia, en función de dictámenes de Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Lo que pasa es que si ellos no saben que han hecho las cosas mal, saben que jurídicamente ha sido un tema de persecución donde el tema de casación duró, el recurso de casación en Corte Nacional de Justicia en pleno periodo de COVID duró apenas 18 días para imputar a 18 procesados. Entonces hay errores procesales muy aberrantes, pero ellos saben que han hecho eso y por lo tanto por eso temen. No deberían temer si ellos hubieran hecho las cosas bien. Pero eso no está en discusión. Yo creo que aquí lo importante es que prime la verdad y que se descubra los hechos. Pero el discurso y la narrativa de la impunidad que empiezan a construir porque no tienen más argumentos los sectores de poder, realmente se cae por su propio peso. ¿Qué más impunidad es? Las atrocidades y violaciones a procedimientos que hizo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que dejó al Ecuador durante 9 meses sin Corte Constitucional. Eso es impunidad. O lo que sucede actualmente por parte de la Fiscalía y algunas estructuras de la función jurisdiccional, por ejemplo, que no te investigan casos como el caso INAPAPER, que involucraba al expresidente Lenín Moreno, o el caso Pandora Paper, producto de esta investigación internacional que llevaron varios medios de comunicación a nivel internacional, donde demostraban, por ejemplo, que el expresidente Guillermo Lasso tenía dineros en paraísos fiscales y que poco o nada se sabe del avance de estas indagaciones previas en el Ecuador. Eso es realmente impunidad precisamente a los grupos de poder que han estado gobernando en este periodo. Ahora, asambleísta Cedeño, la gran pregunta es, una vez que se produjo esta votación con 102 votos para la censura de Murillo, en donde estuvieron presentes los votos del Partido Revolución Ciudadana, del socialcristianismo y también de los votos oficialistas de ADN. ¿Cómo queda el pacto para gobernar? Porque en principio, inclusive el expresidente Rafael Correa había mencionado que el pacto era para la configuración de las autoridades de la Asamblea. Sin embargo, hemos visto que en las votaciones de algunas leyes ha habido el respaldo de la Revolución Ciudadana. Se le ha permitido gobernar al presidente, pero había anuncios
anuncios, incluso de asambleístas como la arquitecta Pierina Correa, quien había señalado que el pacto está roto, que ahí se sienten maltratados. ¿Cómo están ahora? ¿Van a seguir apoyando al gobierno o usted piensa que no hay pacto? Bueno, y es interesante su pregunta porque es importante esclarecer. La América Latina en su totalidad, que en el Ecuador no existe ningún acuerdo, fue un acuerdo de carácter legislativo para la designación de las autoridades de la Asamblea Nacional y de la designación y la conformación de las comisiones especializadas permanentes. Y eso es, nosotros somos una organización política de oposición al actual régimen y a todo régimen neoliberal que se instaura en el Ecuador, y en la que denunciamos, pero a la vez proponemos alternativas. Y algunas leyes económicas urgentes que han tenido aprobación, nosotros hemos aportado a mejorar el contenido de ese texto, ¿no? Precisamente para que el peso de la crisis no descanse en el pueblo, que es lo que los gobiernos neoliberales pretenden. Y no nos olvide que nosotros fuimos una de las pocas organizaciones políticas que se opuso a la subida del IVA en este periodo legislativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno quiere cumplir con las exigencias que le exige el Fondo Monetario Internacional. Muy bien, entonces podemos hablar que de aquí en adelante cómo va a estar matizado el panorama para brindarle gobernabilidad al gobierno o se van a poner a cualquier ley. Nosotros siempre generamos una oposición de carácter constructiva, para eso necesita que existan los oídos receptivos por parte del gobierno nacional en función del manejo de esto. Lo que sí, a título personal, yo me atrevo a decir de que este es un gobierno neoliberal, incluso que siguen gobernando para favorecer a los intereses que él representa, que el actual presidente representa, en este caso a los sectores agroexportadores y a los sectores financieros del país. Última pregunta, a pesar de que las elecciones serán en el 2025, el tiempo corre y en estrategia es muy valioso cada minuto, ¿sigue siendo la prioridad para el 2025 en el caso de que se produzca un recurso de revisión la candidatura del expresidente Correa o hay alternativas para poder plantear otro proyecto de país desde el progresismo con otras fuerzas en un 2025 que será muy movido y en donde ya se prepara el actual gobierno para una potencial reelección? Siempre nosotros buscamos la unidad de las corrientes del progresismo, de la corriente de la izquierda en el Ecuador, y esa ha sido la tónica de nuestra organización hacia el resto de organizaciones políticas. Lastimosamente hay otras organizaciones, como el caso, por ejemplo, de Pachacuti, y por ahí hay otros candidatos que de la tendencia están emergiendo, pero por ejemplo un candidato sale a decir de que uno de los objetivos es derrotar al correísmo en provincias donde tenemos fuerza, como por ejemplo mi provincia, que es la provincia de Manabí. Entonces así tú no construyes espacios de acuerdos ni de unidad, pero siempre estamos en busca y en procura de consolidar la unidad para evitar otro gobierno de derecha, porque el Ecuador no soportaría un gobierno neoliberal más. Ya llevamos ya mismo 8 años de gobiernos continuos de tinte neoliberales que tanto afectan a la economía del Ecuador. Tanto es así que estamos sufriendo, amén de los temas de inseguridad que vive el Ecuador y en la que tenemos que enfrentar de manera unida al crimen organizado, pero tenemos una nueva ola migratoria. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos no encuentran futuro, más que todos los jóvenes en el país se ven obligados a migrar. Y esto es una realidad que hay que combatir. ¿Por qué? Porque la situación económica se ha agravado, ¿no? Las tasas de desempleo han aumentado, no hay capacidad de desarrollo económico, hay una contracción de la economía y por lo tanto hay que mejorarla, como hubo periodos de prosperidad cuando Rafael Correa gobernaba. Muy gentil, ahí tienen la voz de Fernando Cedeño del Partido Revolución Ciudadana, la historia completa sobre lo que ha pasado el día de hoy en la Asamblea Nacional. Lo ratificamos, el oficialismo votó junto a la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano para esta censura y esto es una señal que deberá ser interpretada con el pasar de los días cuando vengan nuevas leyes y otras que están en tratamiento y ver cómo se va a comportar este espacio de gobernabilidad en el interior del primer poder del Estado. Así el análisis, Andy, te devolvemos el paso, nos vemos más adelante con lo que está pasando en Ecuador. Puedes apostar a eso. Gracias, César García Vélez, por este contacto. Que tengan buena jornada.